En este capítulo vamos a hablar de un nuevo concepto político, el absolutismo, su definición, fases, características, cuál fue su origen y la oposición al absolutismo, que eran los parlamentos. El absolutismo no es ni más ni menos que el poder absoluto y divino del rey sobre todo el conjunto del país. El precursor de esta teoría política fue Nicolás Maquiavelo, en definitiva que podemos considerarlo el padre de la ciencia política moderna. En su obra El Príncipe dice que el resultado justifica la acción, siendo además el creador del concepto de la razón de Estado. Y a él se le atribuye la frase el fin justifica los medios, aunque realmente no fue suya. Y en definitiva, estas ideas fueron la base del absolutismo monárquico. Para llegar al absolutismo se tuvieron que pasar antes por diferentes fases. La primera, recordemos, en la Edad Media era el feudalismo, en la que los nobles ostentaban el poder y el rey prácticamente era un noble más. Se vivía en los feudos. En el siglo XVI, ya de la Edad Moderna, empezó el autoritarismo en el que el rey, apoyado por burguesía, ostentaba el poder aunque debía compartirlo, y la nobleza empezó a perder protagonismo. Se vivía en las ciudades y allí estaban ubicadas las cortes, que era donde el rey gobernaba y vivía. Y por último, ya en la Edad Moderna, en el siglo XVII, vino el absolutismo propiamente dicho, en el que el rey ostenta todos los poderes. Su poder es incluso de origen divino y no tiene limitaciones. Se vive en las ciudades y donde se gobierna es en el palacio. Las características principales del absolutismo son las siguientes. La primera es que el rey tiene un poder absoluto sobre todos los habitantes del reino, y el poder es un derecho divino que le viene de Dios. Además, es la autoridad central común para todo el territorio, tiene una burocracia especializada que ejecuta sus órdenes, un ejército permanente que defiende su territorio y un reconocimiento de ese estado por parte de otros estados. Sigue, en definitiva, un modelo centralista. La justicia es el mismo rey que hace las leyes, las hace ejecutar y la aplica. Cobra impuestos, aun sin el consentimiento de sus gobernados, para poder mantener la burocracia y el ejército. Y la Iglesia está supeditada al monarca. El origen de las monarquías absolutas en Francia son desde Enrique IV, en España desde los Reyes Católicos y en Inglaterra con la dinastía Tudor. Esto fue el origen de las monarquías que posteriormente se convirtieron en absolutistas. ¿Y la forma de gobernar que tienen? Pues es la siguiente. Tienen un aparato institucional. El rey lo que hace es apoyarse en el Consejo de Estado, que lo asesoraba, también tiene unos ministros que aplican las órdenes del rey y una burocracia muy numerosa que ejecutaba sus órdenes. Luego tiene unas delegaciones en las provincias o regiones del reino, había unos delegados reales que aplicaban las leyes en cada zona según las órdenes del rey. La economía era centralizada, intervencionista y mercantilista, es decir, se crearon manufacturas y compañías comerciales. De esta forma se conseguía dinero para la burocracia y el ejército. Y la corte era el lugar donde estaban los nobles que recibían rentas y privilegios por parte del rey y así estaban, dijéramos, controlados y eran fieles a la corona, no estaban dispersos por todos los sitios. Pero evidentemente en todo sistema de gobierno hay una oposición. Al absolutismo se le ponía el parlamentarismo. Vamos a ver precisamente los dos sistemas parlamentarios, el inglés y el holandés, que se oponían al absolutismo. El parlamentarismo nace precisamente como sistema opuesto al absolutismo. ¿Y qué hace? Pues limitan los poderes reales. El origen del inglés es en la dinastía de los Estuardo. Estos querían gobernar sin el control parlamentario, ¿no? Bueno, pues esto lo que hizo fue provocar lógicamente una guerra civil y los parlamentarios de Oliver Cromwell ganaron a los absolutistas y el rey Carlos I fue ejecutado. Entonces se proclamó la República. En 1660 se restablece la monarquía y Carlos II acepta el sistema parlamentario para poder gobernar. Poco después, en el 79, se vota la ley del habeas corpus que garantizaba la libertad individual y en el 89 el rey Jacobo I vuelve al absolutismo y a la fe católica y esto provoca una segunda revolución en Inglaterra. Los revolucionarios ofrecen la corona al príncipe protestante holandés Guillermo de Orange. Y este jura la Declaración de Derechos, la Bill of Rights, que limitaba el poder real. Así nació el sistema parlamentario inglés. El sistema parlamentario holandés es un poquito diferente.
En la Paz de Westfalia se independiza de España y forma las Provincias Unidas. Y allí el sistema de gobierno es definitivamente la república, sin rey. La administración lo que hicieron fue dividir el Estado en 7 provincias gobernadas por representantes de la burguesía local y se establece una Cámara Federal para gobernar el conjunto del territorio. Su poder económico de las Provincias Unidas creció hasta convertirse en una de las potencias marinas y económicas del siglo XVII. Ponemos el icono en cada pestaña y pegamos los hexágonos que hicimos en el paso anterior. Ahora recortamos la otra plantilla que dice molde final para decorar. Con esta pieza hacemos las notas y fondos para nuestras tarjetas. Y pegamos en nuestra base para que todos los espacios queden llenos. Ahora sí ya podemos empezar a pegar las fotos y escribir las frases que queramos. Y bueno, espero que les haya encantado